Buenas noches, doctor John Piedra González, docente de la materia de Derecho Procesal Penal 2. Somos del estudiantes del Paralelo 64. Conformamos el grupo de trabajo, el estudiante José Batallas, el señor Andrés Oliva, el señor Juan Carlos Abad, el señor Santiago Torres, la señorita Evelyn Pujos, el que habla Alexis González. Vamos a realizar una simulación de audiencia de derecho abreviado. Gracias. Comenzamos la audiencia. Buenos días, señores y señoras. Soy el doctor Andrés Oliva Pérez, juez de la Unidad Penal con sede en la parroquia Iñaquito del Distrito Metropolitano de Quito, provincia de Pichincha. Previa la instalación de esta audiencia dentro de la causa asignada con el número 17230-2022-111, en juicio por el presunto delito de lesiones tipificadas en el artículo 152 del Código Orgánico Integral Penal, mismo que se sustanciará por procedimiento abreviado. Por secretaría, sírvase constatar la presencia de los sujetos procesales convocados para esta audiencia, así como también si estamos dentro de la fecha y horas señalados para la misma. Por favor, señor secretario. Sí, señor juez, buenos días con todos los asistentes. Siendo las 11 horas del día martes 24 de junio del 2025, cumplo con el deber de informar que se encuentran las partes procesales para realizar la presente diligencia vía telemática. De igual forma, se pide a las partes que, según se los nombre, presenten sus documentos de identificación a la Cámara con la finalidad de verificar su asistencia. Por una parte, en representación de la Fiscalía General del Estado, se encuentra presente la fiscal doctora Evelyn Pujos. Confirme su asistencia, por favor. Presente, señor secretario. Gracias, muy amable. Asimismo, en representación del accionante de la señora María José Jiménez, de 28 años de edad, de nacionalidad ecuatoriana, con número único de identificación 11-037-64062, misma que se encuentra representada por el abogado Santiago Torres con matrícula número 12456. Confirme su asistencia, por favor, señor abogado. Presente, señor secretario. De igual forma está mi identificación. Gracias, muy amable. De igual manera, como parte acusada, la señora Carmen Pérez López, de 30 años de edad, de nacionalidad ecuatoriana, con número único de identificación 11-0800-5055, misma que está representada por el abogado José Batallas, con matrícula número 12456. Confirme su asistencia, señor abogado, por favor. Muy buenos días, señor secretario. Permítame identificar, por favor. Muchas Muy gracias. amable. Asimismo, encontrándonos en la fecha y hora señalada para instalar la presente audiencia, vía telemática se constató la asistencia de los defensores de los sujetos procesados, mismos que se encuentran presentes, señor juez. Por tal razón se dio cumplimiento a lo dispuesto su señoría. Gracias, señor secretario. Una vez que se ha constatado la presencia de los sujetos procesales convocados para la misma, declaro instalada la presente audiencia única acorde a las normas rectoras y a los principios procesales del artículo 5 del Código Integral Penal y de acuerdo a lo que establece el artículo 565, así como los artículos 635, 636, 637 y 638 respecto al procedimiento abreviado del mismo código mencionado. Debo advertir a los presentes en esta sala que deben mantener una compostura adecuada. Además, está prohibido tomar fotografías, grabar o transmitir la presente audiencia. Además, que solamente este juzgador les concederá el uso de la palabra según corresponda. Por otro lado, Fiscalía ha presentado una solicitud de procedimiento abreviado en conjunto y con autorización de la hoy procesada y acusada señorita Carmen Pérez López Lor, en compañía de su abogado defensor, señor José Batalla Lucas, por el delito de lesiones tipificado y sancionado por el artículo 152 del Código Orgánico Integral Penal, para lo cual se le concede la palabra a la señorita agente fiscal Evelyn Pujos para que se pronuncie en esta materia. Por favor, agente fiscal. Buenos días, señor juez, abogados de la defensa, persona procesada, público presente. Señor juez, mediante fiscalía se ha hecho llegar una solicitud para el procedimiento de proceso abreviado, como lo establece en el artículo 639 del Código Orgánico Integral Penal. Se ha llegado a un diálogo con el abogado de la persona procesada acerca de la pena sugerida, señor juez. Muchas gracias, señorita fiscal. Se le concede ahora la palabra al acusador particular y abogado de la víctima, doctor Santiago Torres, para que se pronuncie al respecto de este tema. Por favor, doctor. Muchas gracias, señor juez. Buenos días, señor abogado de la defensa, abogado de la Fiscalía Público presente.
Comparezco ante esta fiscalía conforme lo determinado el artículo 432 del Código Integral Penal a través de la Procuraduría Judicial. Mi presencia en esta audiencia como acusador particular es para velar los derechos de la víctima, para hacer prevalecer la reparación integral de la víctima, señor juez. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Torres. Ahora solicito a la señorita Carmen Pérez López prenda su audio. Por favor, señorita Pérez, confirmo si usted recibió de parte de su abogado la explicación y la asesoría correspondiente respecto del procedimiento abreviado, lo que ello significa y sus consecuencias. Sí, señor juez, mi abogado me explicó sobre el procedimiento abreviado y las consecuencias que acarrean el mismo. Muchas gracias por su respuesta. Ahora se le concede la palabra a la Fiscalía para que nos detalle los hechos suscitados. Voy a dar a conocer los hechos suscitados. El día 10 de junio del 2024, aproximadamente a las 20 horas, Carmen Pérez López y María José Jiménez se encontraban conversando en la cocina del establecimiento de comida rápida donde trabajan. Durante la conversación surgió una discusión relacionada con supuestos privilegios laborales, que según Carmen favorecían injustamente a María José. La situación escaló rápidamente cuando Carmen, en un acto impulsivo y violento, tomó un cuchillo de la cocina con la aparente intención de agredir a María José. Esta última, al parecer, atacó, logró esquivar instintivamente, pero en el intento perdió el equilibrio y cayó sobre una grada, golpeándose fuertemente la cabeza. Como consecuencia de la caída, María José Jiménez resultó con una lesión craneal, por la cual fue atendida en un centro médico. El informe del médico legista estableció que la víctima presentaba una lesión que le ocasionó una incapacidad física temporal de 29 días, conforme al diagnóstico legal emitido. Durante la audiencia de formulación de cargos, la Fiscalía presentó diversos elementos de convicción que sustentan la participación de Carmen como autora directa del hecho violento. Entre los elementos de convicción tenemos la versión de los agentes aprensores, quienes acudieron al lugar y procedieron a la detención de la ciudadana Carmen Pérez López en flagrancia, los videos extraídos de las cámaras de seguridad, los cuales fueron judicializados y sometidos a peritaje técnico, evidenciando con claridad el momento del incidente y la actitud agresiva de la procesada. Las versiones de los testigos presenciales que corroboraron los hechos relatados por la víctima y el informe del peritaje del médico legista, el señor Juan Vinces. Por lo cual solicito, señor juez, que mediante sentencia se interponga una pena privativa de libertad de 6 meses y una pena pecuniaria establecida en el artículo 70, numeral 8, de 3 salarios básicos unificados. Muchas gracias, señor juez. Muchas gracias, señorita fiscal. Ahora se le concede la palabra al acusador particular con el objetivo que se pronuncie al respecto. Doctor Torres. Gracias, señor juez. Es así que el día 10 de junio del 2024, Fiscalía formuló cargos por un presunto delito de lesiones en contra de la señora hoy procesada, Carmen Pérez López, y por ende se ha presentado el mismo día la acusación particular, esto en defensa de la víctima y sus derechos. Uno de ellos es la reparación integral, señor juez. Nos sentimos muy consternados de lo sucedido, lo cual pues, ha producido una incapacidad a la víctima de 29 días, dejándola imposibilitada para cumplir con sus actividades laborales. Es por eso que la acusación particular solicita una reparación integral de 3 salarios básicos unificados, señor juez. Muchas gracias. Gracias, doctor. Ahora se le concede la palabra al abogado de la defensa para que se manifieste al respecto de lo comentado por la Fiscalía y acusador particular. Por favor, doctor Batalla. Muy buenos días, señor juez, señorita fiscal, abogado de la defensa técnica, público presente. En defensa técnica de mi cliente Carmen Pérez López, dentro de lo que establece el artículo 135 en su numeral 4, se acepta de manera libre y voluntaria este procedimiento del abreviado,
en base a lo solicitado que se ha venido sosteniendo con la Fiscalía y con mi defensa, con mi defendida Carmen Pérez López. En cuanto se ratifica lo mencionado por la Fiscalía, esto es en cuanto se refiere a la interposición de los 6 meses de privación de libertad, al igual que la multa que se solicita de 3 salarios básicos unificados de trabajo en general. Esto es sin vulnerar los derechos constitucionales que se le consagra a mi defendida, establecidos en los artículos 76 y 77 de la Constitución. Asimismo, señor juez, solicito se tome en cuenta el documento que anexo del Ministerio de Gobierno, debidamente desmaterializado, en donde consta que mi defendida no tiene antecedentes penales. También, señor juez, anexo el documento de la página del Consejo de la Judicatura, donde consta que mi defendida no es responsable por otros delitos. Hasta aquí mi intervención, señor juez. Muchas gracias. Muchas gracias, abogado defensor. Para comentarles que Fiscalía nos ha hecho llegar su aceptación para actuar en este proceso abreviado, así como el acuerdo al que se llegó con la defensa de la procesada. Adicionalmente, Fiscalía ha establecido dentro de la formulación de cargos el nexo causal con todos los medios probatorios practicados y que son detalle de los gastos médicos incurridos por la actora, el peritaje médico legal donde se establece una incapacidad de 29 días para la señora Jiménez, videos judicializados, la versión de los testigos que presenciaron el altercado y la versión de los agentes que realizaron la aprehensión. De igual forma, el acusador particular nos hizo llegar el pedido de sanción que se propone imponer a la acusada. La defensa de la acusada ha presentado el certificado al Ministerio del Interior donde se detalla que es el primer delito cometido por la señorita Carmen Pérez Lor. La Fiscalía y la defensa han llegado a un acuerdo para que se establezca una pena de prisión de 6 meses y 3 salarios básicos unificados como reparación integral. Por lo tanto, administrando justicia en nombre del pueblo soberano del Ecuador y por la autoridad que me confiere la Constitución de la República del Ecuador y las leyes, yo, Andrés Oliva, juez de la causa, resuelvo aceptar el procedimiento abreviado e imponer una pena privativa de libertad de 6 meses a la señorita Carmen Pérez Lor, que deberá ser cumplida en el Centro de Rehabilitación número 2 de mujeres de esta provincia, y se ordena el pago de 3 salarios básicos unificados como reparación integral a la víctima. La sentencia, debidamente firmada y motivada, se enviará a los casilleros judiciales de cada una de las partes. Hasta aquí la presente audiencia. Buenos días.